Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Roqueando. Bueno, pues como lo han visto, hemos estado mucho tiempo sin publicar. Ha habido una pequeña pausa en el canal, no tanto porque yo quisiera que esto fuera así, sino porque las circunstancias me han obligado, ando en una pequeña crisis económica y bueno, estoy buscando reinventarme. En ese sentido, aprovecho para decirles que sí, pues si les gusta el contenido que realizamos acá, les invito a que le den like, a que comenten, todo eso ayuda. Obviamente que se suscriban, a que pasen la bola del canal y si quieren también apoyar materialmente al mismo para su supervivencia, pues siempre en la descripción dejo un link de PayPal para que lo hagan si así desean. No quería, sin embargo, terminar este año sin cumplir una de mis promesas, y es por primera vez inauguramos esta sesión hablando de bandas latinas, de lanzamientos recientes de bandas latinas. En esta oportunidad vamos a hablar de 8 trabajos, unos EPs, otros LPs. Obviamente no podemos ahondar, como no son reseñas completas, no podemos ahondar en los detalles de cada uno de los trabajos, pero serán comentados acá porque me parecieron muy destacables. Algunas bandas me contactaron durante este tiempo y otras simplemente las busqué en la red porque me apetecía hablar de ellas y hablar de estos trabajos. Ya saben que si ustedes hacen parte de una banda de rock o metal y desean pues compartirme su material para que sea considerado para comentar en el canal, pues lo pueden hacer a través de el correo que lo dejo siempre en la descripción. En todo caso es roqueando.music@gmail.com. Así que para futuras sesiones su material puede ser considerado siempre y cuando, claro, sea material nuevo, a punto de salir o recién salido durante el año en curso. Bueno, démosle inicio a esto, sin más preámbulos, no escatimemos más y empecemos comentando la que probablemente fue la primera banda que me contactó, que fue una banda de Bogotá llamada Boreal, con su EP debut. Tengo entendido, Las mariposas agitan sus alas. ¿Qué tenemos en este EP? En este EP básicamente lo que tenemos es metal progresivo con elementos menores de metal alternativo. Es un EP obviamente compacto, conciso, donde sin embargo presentan mucha información. Tenemos un prog acá bastante atractivo, bastante inmediato, no tan masturbatorio ni instrumental, con una performance vocal bastante pasional a mi parecer, con elementos que a veces rayan en el metal alternativo en algunos pasajes, otros elementos un tanto más limpios. En general es un prog bastante pulcro, a pesar de que tampoco busca, digamos, el exhibicionismo instrumental. Como les digo, es bastante inmediato, emplea también ganchos y líneas melódicas bastante atrapantes. Su sonido al ser bastante limpio pues contribuye a generar pues esa atmósfera más tranquila, al mismo tiempo que es bastante intensa en los momentos en los que instrumentalmente se hace más potente. Me encantan sobre todo parte de las líneas vocales, que les digo que son muy pasionales, con un lirismo bastante interesante también. Me gustó bastante las líneas de bajo, me parecieron muy potentes. Las guitarras son bastante corporales y tal vez en ese sentido lo único que no me pareció tan destacado, o una cosa que no me gustó tanto, era el sonido básicamente de la base rítmica de la batería, porque está un poco demasiado sobreproducida, me parecía a mí, sobre todo el sonido de la caja, del redoblante. En general el sonido como del instrumento me pareció que a veces sonaba un tanto artificial, y a veces en el prog tiende a pasar que por buscar ser muy limpios ocurran este tipo de cosas. No, en cuanto a su performance no tiene ningún problema, me parece que es una línea de batería que cumple bastante bien. Me parece que sostiene muy bien las canciones siendo sofisticada, pero nuevamente, al igual que el conjunto de los instrumentales, no tan exhibicionista, cosa que a mí parece es un punto a favor. A mí me agrada mucho cuando el prog tiene estos caminos, pero en sentido estricto, para hacer solo un EP y para hacer un EP debut, me parece que es un grupo con muchísimo potencial. Parece que tienen los elementos melódicos, una sensibilidad melódica bastante arreglada, sofistican muy bien sus canciones sin llevarlas a los extremos. Entonces me parece que tienen las herramientas para que en un momento, en un futuro trabajo, a lo mejor un LP, pues puedan hacer algo mucho más ambicioso, mucho más arreglado, porque tienen las herramientas. Tienen las herramientas conceptuales, tienen las herramientas musicales y melódicas para hacer algo bien interesante. No obstante, para hacer nuevamente un EP debut y ser solo un EP, me parece que está muy bien, parece que está muy bien. Si les interesa el prog, por supuesto que esto les puede interesar. Entonces, bueno, está Boreal con Las mariposas agitan sus alas.
vamos rápido para lograr comentar todos los trabajos y que esto no se haga muy largo. Así que bueno, si llegan a publicar posteriormente un trabajo LP o cualquier próximo lanzamiento, por supuesto estaré pendiente de ustedes. El siguiente grupo que vamos a comentar, otro de los grupos que me contactaron, es la banda también de Colombia llamada Deathmosphere, con su disco debut, tengo entendido, Inherente al Cosmos. ¿Qué tenemos en este álbum? Este disco me encantó. Tenemos death metal progresivo, progressive death metal, pero hay algo que ha pasado, que lo he dicho en más de un video, en los últimos años, sobre todo en la última década o década larga, con el prog death y con el tech death sobre todo, y es como que busca ser tan pulcro, tan inmaculado, que se pierde la furia, que se pierde la crudeza, que se pierde, digamos, el filo característico del género en un inicio, porque estos géneros vienen desde los 90. Entonces son muchas veces sobreproducidos, exageradamente limpios, prácticamente parece música a veces hecha simplemente con computador. Para muchos géneros esto está muy bien, pero no creo que sea tan bien para los géneros como el tech death o el prog death. Y Deathmosphere, a pesar de que es una banda de progressive death metal y que por tanto sus canciones buscan ser amplias y sofisticadas, no caen ni en el tech death, o sea, no tienen elementos tanto de tech death, no porque no haya eficiencia instrumental en la ejecución de este disco, obviamente lo hay, pero no caen en esos territorios, pero sobre todo que tienen una producción y una aproximación al sonido bastante cruda. Ustedes escuchan la forma en la que están compuestas las guitarras, la forma en la que se presenta el sonido de ellas, las guturales, el empleo de voces acá, y es básicamente una producción de death metal clásico, o sea, perfectamente podría ser la producción de una banda de death metal a secas. No obstante, con esos elementos piensan más las canciones y por eso las hace más tiradas hacia el prog. Entonces aquí tenemos un disco con canciones brutales, o sea, con riffs densos, a su vez que sofisticados, con voces profundas, gruesas, graves, un disco muy dinámico en su mayor parte, sobre todo para tener las características que tiene y para presentar el género que presenta. Está muy bien pensado, muy bien elaborado, unas voces con una dicción perfectamente entendible, y me encanta el hecho de que canten en español. Yo no sé de dónde salió esa idea de que el metal se tiene que cantar en inglés necesariamente. No le veo razón, no veo por qué el idioma fuese mejor para eso. Me parece que el español queda muy bien. Este, por ejemplo, es un ejemplo de ello y se entiende perfectamente lo que cantan. Y si hay algo que yo podría, digamos, pensar que pudo haber sido una mejora para este disco, o que por lo menos es una idea que puede ser tenida en consideración para un futuro lanzamiento, es que el progressive death metal es un género muy rico, con mucha historia, y por tanto uno tiene mucho que demostrar si quiere hacer este género. No es tan fácil innovar en él. Por lo tanto, sería interesante que para un próximo lanzamiento fueran un poco más arriesgados. Por ejemplo, un poco más de dinamismo vocal, porque aquí las vocales son poderosas, son intensas, pero mantienen como una línea muy estática, o la incorporación a lo mejor de instrumentación extra, o qué sé yo. Pero es un género en el que hay tantos elementos, hay tantas bandas con tantas propuestas, que innovar en él es todo un reto. Entonces este es un disco correctísimo, muy bien hecho de progressive death metal, con todos los elementos que me encantaron, que he mencionado, pero sí es bueno que con estos elementos puedan hacer algo más. Pueden hacer algo más en un futuro para un género en el que también es difícil, como les digo, innovar. No obstante, mi más alta recomendación, yo creo que en general, si les gusta el death metal, esto les puede interesar. Que por cierto, no lo he dicho, obviamente en la descripción dejo links de cada uno de las bandas y de los discos que menciono, bien sea de Spotify o alguna red social. Ahí están en la descripción para que revisen aquellos que les interese. Moviéndonos al siguiente trabajo, otra banda que nos contactó, una banda ya de Perú. Vámonos a Perú para hablar de Earthworm, con su EP debut Becoming Immanence. Earthworm nos presenta aquí un EP de atmospheric black metal. Es increíble que un EP de tan solo 30 minutos haga tanto en ese tiempo. A veces de verdad sentía
o sentí al escuchar este disco que hace falta ya mismo un LP. Porque qué EP tan sabroso. Por supuesto que tenemos aquí todo lo mejor del atmospheric black metal. La crudeza, la furia, la intensidad, el carácter helado, gélido, frío, salvaje del black metal, puesto al servicio de la construcción de Soundplay, puesto al servicio de la construcción de atmósfera. Pero por otra parte tenemos además voces salvajes. Me encantó el apartado vocal y aún así mis canciones favoritas fueron las instrumentales. Canciones dinámicas. Un EP que sabe jugar con la introducción que tiene, con los pequeños con el pequeño interludio, con los pasajes, con todo lo que uno le pide un trabajo de estas características para que sea capaz de presentar mucha musicalidad, que sea capaz de ser bastante dinámico, al mismo tiempo que sin sacrificar en lo más mínimo toda la furia y el salvajismo que amerita un género como el atmospheric black metal. A mí me pareció un EP delicioso, sabrosísimo, se pasa como agua entre los dedos. Insisto, esa es una de las razones por las cuales yo pensaba que, o pienso que es necesario, ya imperativo, que logren publicar un LP, porque se siente corto, se siente, obviamente para hacer un EP es corto, pero de verdad que presenta tan buenos elementos y respeta tan bien el género y presenta tan bien las sensibilidades del género, que en un EP tan dinámico que se sintió corto y sentía que ya nos hace falta ya un LP. Me pareció fantástico este EP de Earthworm. ¿Qué más les puedo decir? Es que imagínense el mejor black metal atmosférico condensado en un EP muy dinámico, salvaje. Pues esto es este EP, esto es Becoming Immanence. Así que no tengo mucho más para decir, salvo que pues estaré atentísimo también a próximo lanzamiento, ojalá un LP, un disco de larga duración en un futuro, y fans del black metal pues tienen que escuchar a esta banda y este EP sí o sí. Movámonos a algo muy diferente. Vámonos un poco de los terrenos del metal, nos vamos específicamente a un tipo de punk, porque nos vamos a hablar de Screamo y la banda Vientre, la banda de Cali, Colombia. Vientre publicó, creo que su tercer álbum de estudio, si mal no estoy, Estado de Imago. Uno de los mejores discos de Screamo que he escuchado en general en el mundo en el último tiempo, por lo menos en este año o los últimos 2 años. La angustia, el filo, la desesperación como elementos constitutivos del Screamo están presentados de una manera excelente en este LP. Un LP, un disco bien compacto, relativamente corto, pero que no obstante nos presenta lo mejor del género, unas vocales angustiadas, unas guitarras filosas y chillonas, pasajes bien ambientales que contribuyen a crear el ambiente reflexivo propio de la angustia, el desespero y la reflexión y la autorreflexión que se tiene en torno a los temas que se abordan en un género como el Screamo y particularmente en este LP. Puede ser que esos elementos de post-rock que tenían en discos anteriores se hayan abandonado un poco y a algunos les pueda extrañar, pero a mí me parece que, digamos que puliendo más la fórmula del Screamo, haciéndola más concreta, haciéndola más específica en relación a lo que hace acá Vientre, parece que les queda perfecto. Las dinámicas son geniales, las voces me parece que tienen un dinamismo, una expresividad necesaria para presentar todas esas temáticas y para el género, y está perfectamente presente en este disco. Un trabajo que en general no aburre por sus dinámicas, un trabajo en general con el cual uno conecta emocionalmente fácilmente, así que absolutamente recomendado para fans del Screamo. Y a mí me parece que lo que hicieron en este trabajo es un trabajo perfectamente cumplidor del género, bastante destacado, y por lo tanto yo, pues aquellos que les guste este tipo de música, pues es una altísima recomendación porque lo tiene todo, y un disco que nuevamente, al igual que el EP que mencionábamos ahora de Earthworm, se pasa como agua entre los dedos porque en muy poco tiempo dice bastante y las dinámicas ayudan muchísimo. Así que bueno, recomendación también absoluta para Estado de Imago de Vientre. Pasamos al siguiente trabajo que estaba muy anticipado, era muy anticipado porque es una banda que ya tenía un EP y ese EP dio mucho de qué hablar, casi que a nivel internacional, y por tanto había una gran expectativa propia también
para su disco debut. Y estoy hablando de la banda Encarta 98, otra banda de acá de Colombia, específicamente de Bogotá, y que nos presenta su disco debut, Lo que extrañas ya no existe. Encarta 98 nos presenta en ese trabajo básicamente un disco que gira medio camino entre el shoegaze y el dream pop. Tenemos el carácter etéreo, el soundplay, tenemos unas voces, la voz de la chica, cuyo nombre no tengo presente, disculpen, es absolutamente encantadora, carismática, pasional, efervescente en su performance, a pesar de que obviamente por la naturaleza del género no es una voz muy proyectada. Tenemos aquí que no solo tienen esos elementos clásicos de shoegaze, de dream pop y ese carácter etéreo, pasional, el soundplay, todo eso, cuando emplean instrumentación extra queda igual de bien. Me parece que es una instrumentación extra que no saca de la experiencia general del disco, sino que contribuye a aumentar su atmósfera, a profundizar en las premisas del disco. Me parece que es un absoluto viaje emocional, cautivante, lo que presentan en Lo que extrañas ya no existe, con un lirismo bastante poético, bastante bien pensado, que no obstante es claro en sus temáticas. Sin duda que todos aquellos que gusten de este tipo de sonidos etéreos, ambientales, pero muy potentes a nivel emocional, pues obviamente tienen que escuchar el EP, el primer EP de Encarta 98, que fue su debut y el que dio mucho de qué hablar, y este disco me parece que está a la altura. Un disco que está teniendo mucha atracción, con justa razón, una banda que está teniendo mucha atracción, con justa razón, porque está justificando su calidad con trabajos como este. Presenta una banda muy madura, muy madura, a pesar de ser tan solo su larga duración debut. Entonces pues no queda más sino pues deparar un futuro de mucha más creatividad musical. Me fascinó, de hecho fue uno de mis discos favoritos, no solo de Colombia o Latinoamérica, sino en general de lo que escuché en el año, junto con otro de los trabajos que vamos a comentar ahorita. Así que nada, recomendadísimo. Encarta 98, por supuesto, no creía que fueran a decepcionar, y no solo no decepcionaron, sino que dieron mucho de qué hablar. Ahora vámonos, no solo para un género muy distinto, sino para otro país. Vamos a Argentina y vamos a hablar de el disco debut de la banda Tumba de Carne, llamado De Catexis Perpetuo Altar. Durante los últimos años, específicamente durante la última década, empezó a verse en el mundo del death metal un nuevo género que surgió a partir del legado de una de las bandas más importantes en la historia del metal, que fue Gorguts, específicamente con su disco Obscura. A ese género le estamos denominando, lo estamos entendiendo hoy en día como avant-garde death metal. Y es un death metal que tiene los elementos característicos del death metal en cuanto a voces, en cuanto a la atmósfera, en cuanto a la frontalidad, en cuanto a la pesadez, la oscuridad, pero puestos al servicio de una forma de construir canción bastante irregular, con una propuesta armónica en cuerdas bastante bizarra, bastante experimental, donde la guitarra no se dedica tanto a crear riffs, sino a hacer armonías complejas, extrañas, poco ortodoxas. Y allí han aparecido en todo el globo terráqueo bandas que han hecho trabajos increíbles, y Tumba de Carne viene a contribuir al canon de este género con este trabajo. Nos encontramos acá un disco de avant-garde death metal crudísimo, de la estirpe más cruda, a veces casi llegando a lo que hace una banda, a lo que hizo por ejemplo este año una banda como Altabash, que no sé si la escucharon, si no, recomendadísima, uno de mis discos favoritos del año hasta ahora, con un sonido tan visceral, tan denso, tan crudo, que a mí me pareció un absoluto deleite. Rítmicamente la banda no es tan sofisticada como otras, y esto simplemente es una forma de caracterizar la música, no un elemento negativo, pero las disonancias de las guitarras, el carácter experimental de las canciones, muchas veces su falta de forma, hacen de esto una experiencia brutal. Aparte, las voces son salvajes, son voces sacadas del mismísimo infierno. Me encantó la performance vocal de este disco. Yo creo que en este género se están haciendo cosas interesantísimas,
es uno de los géneros más interesantes hoy en día dentro del metal, sobre todo porque todavía están emergiendo y están saliendo apenas sus obras importantes, y a mí me parece que Tumba de Carne está contribuyendo a ese canon con un trabajo que, pues, en un género en el que uno no espera que en Sudamérica tal vez se profundice tanto, pero bueno, esta banda nos demuestra que sí, que sí hay con qué, que sí hay elementos. Un trabajo furioso, denso, esquizofrénico, demoníaco, bastante oscuro. Este es de la estirpe de este tipo de death metal, de la estirpe más oscuro, no tan experimental, sino bastante oscuro, por supuesto con los elementos armónicos característicos del género que mencioné hace un momento. Así que definitivamente, si les gusta Ulcerate, si les gusta Alterash, hasta si les gusta Portal incluso, si les gusta Ad Nauseam, bandas de ese estilo, prestenle atención a Tumba de Carne, porque parece que si mal no estoy es su debut, y si es así, Dios mío, qué calidad hay. Estoy comentando muchos trabajos de debut y bueno, me sorprende uno detrás del otro. Así que bueno, Tumba de Carne, de Catexis Perpetuo Altar. Nos pasamos de género, pero no nos vamos del país, porque nuevamente en Argentina tenemos la banda Hellish, creo que se pronuncia así, con su disco, que en este caso no es un disco debut, sino que es el tercero, si mal no estoy, Camino de Agua. Un disco corto, un disco que nos presenta básicamente una combinación entre doom metal y black metal. Tenemos una especie de doom metal oscurecido, porque sobre todo en las primeras canciones, o la primera parte del disco, riffs densos, largos, sufrientes, mastodónticos, a veces también melodías, pero nuevamente líneas melódicas que se alargan en sus tonos, que son pacientes en su construcción, pero sumamente oscuras y brutales. Este tipo de doom metal oscurecido a mí me encanta porque como que lleva un paso más allá de las premisas del doom metal. Me parece que la pesadumbre que se busca en el género es exacerbada cuando se combina con el black metal, por ese carácter sufriente, gélido, y la contribución de la producción, de el empleo de las voces y todo eso, y la atmósfera general que encubre el black metal. Me parece que queda muy bien cuando se juega, se combina con los elementos del doom. Por supuesto no todo el disco es así, hay partes mucho más black metaleras que aceleran bastante el ritmo, que incorporan elementos más característicos del black metal clásico, pero ese centro, sobre todo esa primera parte de ese disco, que fue mi favorita y me encantó, de ese doom metal oscurecido, de esa muerte lenta que te presentan en las primeras partes en la primera parte del disco, me parece que, sobre todo, me parece que tuvo un grado de satisfacción para mí enorme. Me pareció un disco denso, oscuro, tenebroso, pero muy bien pensado. Me parece que satisface a cabalidad todas las premisas que intenta presentar. Así que es nuevamente una recomendación para los que les guste este tipo de sonoridades. Y cierro con un disco que me sorprendió muchísimo. Volvemos a Colombia para hablar de Búa o Buja, no sé cómo se pronuncia allí, 2030, con su disco Amoral Inmortal. Qué maravilla de disco. ¿Qué tenemos acá? En esencia tenemos jazz rock. Tenemos una composición de banda de batería, voz, bajo y saxofón. No tenemos guitarra, pero no hace falta, porque el viento, el instrumento de viento, habla el lenguaje de la guitarra, pero con la personalidad propia y con un carácter. Este disco es una genialidad. ¡Qué maravilla de álbum! Muchas veces por pensar en, no sé, jazz rock, podemos pensar en los elementos a veces hasta más melódicos de una banda como Blood, Sweat and Tears, por ejemplo. Y lo hay en algunos pasajes acá, sin duda, a veces se nota esa influencia. Pero en su centro nos encontramos un disco bien pesado, gruvero, que ataca directamente, conciso, con muchísimo groove, como les digo. Aquí hay grooves deliciosos, con un saxofón que uno normalmente piensa en saxofón y piensa en el preciosismo, que a veces lo hay igual también aquí, pero a veces normalmente este saxofón es como hablando el lenguaje de la guitarra, porque prácticamente rifea, diría yo, por ponerlo en esos términos.
Aquí hay partes bien densas, bien salvajes. A veces siento incluso que por pensar en un disco de este año, a veces pienso que en algunas partes este disco me recuerda a un Black Country New Road, pero sin el post-rock. Porque a veces se siente así loco, medio experimental, pero nunca perdiendo el filo y el groove característico. Y sobre todo, yo creo que de lo que más me gustó de este disco es la performance vocal de la chica acá. Canta con un carácter, con un carisma al mismo tiempo fantástico. Fantástico. Todo en este disco me gustó. Uno de mis discos favoritos del año en general, así, de toda la música que he escuchado. Este disco ya se posiciona bastante arriba. Y siendo un trabajo debut, pues nuevamente, ya sé que lo he dicho con otros de los grupos que he mencionado acá, pero puta, mucho hay para dar. Mucho todavía hay para dar. Un disco esquizofrénico, a veces inquieto, intrépido, a veces también melódico. Buenísimo, sin lugar a dudas. Así que bueno, estos son los 8 discos que quería comentar. Boreal, Las mariposas agitan sus alas, Deathmosphere, Inherente al cosmos, Earthworm, Becoming Immanence, Vientre, estado de imago, Encarta 98, Lo que extrañas ya no existe, Tumba de carne de Catexis, Perpetuo altar, Hellish o Helliche, Camino de agua y Puja 2030, Amoral inmortal. Espero que si les interesa al menos una de estas bandas, pues vayan, escuchen su material, la apoyen en la medida en la que puedan y con los elementos que puedan. Y nuevamente, extendida la invitación para aquellas bandas que se quieran poner en contacto conmigo, pues lo pueden hacer a través del correo y darme la información del grupo y todo eso a través de un correo electrónico. Por lo pronto, nuevamente los links les los dejo en la descripción. Y si no, de todas maneras pueden googlear a las bandas que seguro les aparecen. Esto es todo por hoy. Espero finalizar el año publicando al menos un par de videos más. Y por supuesto la lista de mis discos favoritos de final de año. Espero que sea publicada antes de terminar el año. Si me queda el suficiente tiempo. Porque ando atrasado y con muchas cosas encima. Pero lo intentaré. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Esperemos una próxima edición ya para el próximo año de este comentario de bandas latinas. Nuevamente denle like si les gustó, comenten qué opinan de estos discos y ya, nos vemos la próxima, hasta luego.